Muy buenas noches con todos. Por favor, sean tan amables de encender sus cámaras. Esperando que hayan tenido unas buenas fiestas. Vamos a empezar la clase del día de hoy, martes 7 de enero del 2025. Antes que, Recording in progress. antes que todo, una pregunta. Muy bien. Continuando donde nos quedamos la clase anterior, que explicamos cómo determinar los drift de piso, ¿sí? Cuando una estructura presenta de desplazamientos en cada uno de sus niveles. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con algo de teoría. Escuchen bien lo que les voy a decir. Voy a ir diciéndoles superficialmente el tema de la teoría, porque literalmente es teoría. Voy a explicar a breves rasgos y ustedes tendrán que ir revisando en casa. ¿Sí? Tendrán que ir leyendo en casa. Entonces, acorde a la filosofía de diseño sismo-resistente, nosotros tenemos que, que se sintetiza como se muestra a continuación, donde tenemos los niveles de desempeño estructural de las edificaciones como condición de prevención, tanto para elementos estructurales como elementos no estructurales. Los elementos estructurales son aquellos que forman parte del sistema sismo-resistente de la edificación, tales como columnas, vigas, muros en este caso, ¿sí? Y los elementos no estructurales, tales como mampostería, ¿qué más? Tumbados, eh, mesones, etcétera. Tenemos las condiciones que para servicio, daño y colapso tenemos los niveles de desempeño, donde tanto para servicio como para daño en elementos estructurales no deben sufrir ningún daño, pero cierto grado de daño cuando tenemos en condición de colapso. Para no estructurales tenemos ningún daño, daños y daños considerables. Y tenemos la tasa anual de excedencia. Esta tasa anual de excedencia no es nada más que uno dividido por el periodo de retorno que se considera para el sismo de diseño. ¿Sí? Para las estructuras de ocupación especial y esencial, se debe limitar los daños estructurales. ¿Por qué? Porque se busca elevar el nivel de protección y se propende a que las estructuras puedan mantenerse operacionales aún después de la ocurrencia del sismo. ¿Qué significa? Que viene el sismo y mi estructura no debe por qué fallar, ¿sí? O no debe por qué colapsar. Primero, evitar el colapso. Luego, que presente ciertos daños acorde al periodo de retorno que sea considerado y que quede operativa. ¿Sí? Los niveles de amenaza sísmica, como siempre les he dicho, debemos verificar o hacer en función del desempeño acorde a las amenazas sísmicas y nosotros tenemos cuatro condiciones, decimos. Entonces, tenemos el frecuente, el ocasional, el raro y el muy raro. Sí, señores, tenemos las probabilidades de excedencia del 50, el 20, el 10 y el 2%, acorde a sus periodos de retorno. Los periodos de retorno son 72, 225, 475 y 200 y 2500. ¿Me recuerdan cuál es el sismo para el cual nosotros diseñamos acorde a esta norma?
Nadie, ok. Entonces, el periodo de retorno 125 ingenieros. considerado es 475 años, señores. ¿Ok? Acorde a las condiciones del nivel de las fuerzas sísmicas, para estructuras especiales y esenciales se deben diseñar con un nivel de fuerza sísmica tales que no menor que las estipuladas por el método estático del diseño basado en fuerzas, ¿sí? ¿Cuál es ese no menor? Bueno, léanlo, por favor. No menor que aquellas que resulten de utilizar la aceleración máxima y las aceleraciones espectrales máximas esperadas en el sitio de planteamiento de la estructura, ¿sí? Las aceleraciones máximas acorde al sitio de procesamiento de estructura, recordemos que es Z, ¿sí? Acorde a esta normativa. ¿Sí, señores? Para los objetivos y niveles de desempeño sísmico, debemos verificar un correcto desempeño en el rango inelástico para condición de no colapso, en el cual debemos o debe tener un nivel de prevención del colapso, y esto ante un terremoto de 2500 años, ¿sí? Estructuras esenciales. Lo mismo, debe verificarse un correcto desempeño sísmico en el rango inelástico, pero en este caso, dos condiciones: limitación de daño y no colapso. Con una limitación de daño para un terremoto de 475 años, ¿ok? En este debemos tener el nivel de seguridad de vida, ¿ok? Pero debemos tener el no colapso para el terremoto de 2500 años. ¿Sí, señores? Un breve resumen, como síntesis. Daño y colapso. En estructuras de ocupación especial, el daño no debe existir. En estructuras esenciales sí se permiten. Y la tasa anual de excedencia. Para condición de colapso, en estructuras de ocupación especial sí. En estructuras esenciales sí. Y con la condición del periodo, la tasa anual de excedencia. ¿Ok? Acorde a los requisitos del diseño sismo resistente, tenemos el nivel de seguridad de vida o la condición de resistencia. Debemos verificar aquí que todos los elementos de mi estructura, sí, y también la cimentación cumplan con cada uno de los estados límites de falla que se especifican en los diferentes códigos de la norma ecuatoriana de la construcción. ¿Sí? Lo que se traduce pues por el nivel de seguridad de vida de la estructura ante un sismo severo. Entonces, una estructura se considera que satisface estos criterios de estado último, perdón, si todas las condiciones están por debajo de los factores de resistencia. ¿Cómo sería esto? En compresión, en tracción, ¿dónde más? En cortante, en torsión, en flexión. ¿Qué interpreto por esto? ¿Quién me lo puede decir? La verdad es que hoy han venido súper callados. Entonces, estas condiciones se dan en condición de compresión, cuando phi-P-N mayor o igual que PU, la resistencia nominal a carga axial mayor que mi carga axial última. También atracción puede ser phi-Mn mayor o igual que mi MU. La resistencia nominal al momento factorado mayor o igual que mi momento último. ¿Ok? En condiciones de cortante, phi Bn mayor o igual que Bu, siendo Bn por la resistencia nominal, que este Bn ustedes ya saben que está igual a Bc más Bs, donde Bc es la resistencia al concreto y Bs pues es la resistencia del acero, ¿verdad? También tenemos de torsión, donde tenemos phi Tn mayor o igual que Tu. También de flexión, también puede ser phi Mn, ¿sí? Lo mismo, que ya es mayor o igual que MU. También podemos tener que las derivas sean menores que las derivas máximas. Estas al 2% de la normativa. Sí, señores, ¿en dónde? Tenemos que la limitación de los daños con deformaciones. Dicen que la estructura presentará derivas de piso ante las fuerzas especificadas dentro de esta normativa. ¿Cuáles son las fuerzas especificadas? Esta normativa me indica las fuerzas sísmicas. ¿Sí? Me da la fuerza de sismo en X y la fuerza de sismo en Y. En esta condición, ya sea de forma dinámica, que las obtenemos a través del espectro de respuesta elástico de aceleraciones,
y luego podemos hacer el espectro inelástico de aceleraciones. ¿Ok? De aquí obtenemos las fuerzas de micismo, tanto en X para Y en condición dinámica. También tenemos lo que son los cortantes estáticos, sí, tanto en la dirección X como Y también. Recordemos que la deriva de piso o la deriva máxima, sí, debe ser menor, perdón. La deriva que se presenta debe ser menor que la deriva máxima. Entonces, acorde a la ductilidad, ¿sí? Esta es la capacidad, ¿sí?, que puede disipar energía de formación inelástica haciendo uso de las técnicas de diseño por capacidad, donde debemos verificar deformaciones plásticas o mediante la utilización de dispositivos de control sísmico. ¿Ok, señores? En esto tenemos las descargas sísmicas y las de peligro sísmico, la normativa, ¿sí? Donde se determinan los efectos o las demandas, ¿sí?, en estos dos capítulos. Y en las de hormigón armado, mampostería y acero se determinan las resistencias y deformaciones de mis elementos. ¿Ok? Como métodos de diseños, tenemos determinación de las fuerzas sísmicas laterales. Generalmente, una estructura puede ser calculada mediante procedimientos de obtención de fuerzas laterales, tanto en condiciones elásticas, perdón, estáticas o dinámicos. Ustedes, a través de las diferentes materias que han visto hasta ahora, ya pueden calcular todas las demandas, ¿no? Ya pueden calcular su cortante último, su momento último, su torsión última, ¿verdad? Ya pueden calcular su PU y MU última, que es condición de flexocompresión, ¿verdad? Todo y cada una, PU también pueden calcular, todo y cada una de estas condiciones ustedes ya saben calcular, ¿sí? Entonces, bueno, para el cálculo de estructuras regulares, tanto en planta como en elevación, tenemos que los factores de corrección son uno. Esta parte, por favor, lean para que se animen un poco el día de hoy, ya que están demasiado aburridos, ¿sí? Tenemos las condiciones de la metodología del diseño sísmico. Tenemos que se proponen los siguientes métodos. El de diseño basado en fuerzas, ¿sí? Y el de diseño basado en desplazamientos. ¿Ok? El diseño basado en fuerzas es el que se hace referencia en la presente normativa que estamos observando actualmente. Y el de desplazamiento, pues este método puede ser utilizado en complemento y como alternativa al diseño basado en fuerzas, ¿sí? Nosotros primero hacemos el diseño basado en fuerzas y si queremos un diseño alternativo, tenemos el basado en desplazamiento, ¿sí? Vean, por favor. Aquí, aquí es muy importante esta condición. Sistemas elásticos equivalentes. La condición para sistemas elásticos equivalentes tenemos tanto en el diseño basado en fuerzas, que se presenta en la sección 6 mucho más adelante, como el basado en desplazamientos, ¿sí? La respuesta no lineal e inelástica de la estructura es linealizada, tal como se muestra aquí. ¿Qué significa? Miren, tenemos dos gráficas, ¿ok? Tenemos dos gráficas. Una de ellas es a través del diseño basado en fuerzas y el otro es a través del diseño basado en desplazamiento con la condición de amortiguamientos viscosos, uno al 5% y el otro mayor del 5%. Donde, si ustedes pueden observar que el diseño basado en fuerzas me da un elemento que tiene rigidez, tiene un periodo y tiene un amortiguamiento del 5% con una masa efectiva. Y observen, tengo mi diagrama de cortante desplazamiento, ¿sí? Y en este tengo una condición de mi sistema lateral, mi sistema equivalente, y tengo un R último y un RO, ¿sí? Tengo dos condiciones. ¿Por qué? Porque tengo mi cortante obtenido por el diseño basado en fuerzas en condición de fluencia y tengo el último. Pero cuando yo tengo con un amortiguamiento mayor del 5%, ¿qué pasa? En cambio, allí tengo un periodo efectivo, tengo una masa efectiva y tengo una rigidez efectiva. Y donde observamos que tenemos tanto que el cortante por fluencia y el último es igual en el mismo punto, ¿verdad?
¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un amortiguamiento, ¿sí? Nosotros tenemos un amortiguamiento, observen, tenemos un amortiguamiento con un mayor del 5%, entonces mis condiciones serán así. Pero si tenemos un amortiguamiento con un menor o igual que el 5, perdón, del 5%, entonces este empieza así y luego poco a poco se va amortiguando el total. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos la condición del diseño basado en fuerzas, el sistema real es sustituido por un sistema elástico con un 5% de amortiguamientos viscosos y cuya rigidez K y el periodo son estimados asumiendo que para el caso de las estructuras de hormigón, una cierta reducción de inercia por agrietamiento, eso lo veremos mucho después. ¿Sí? Ahora acá, cuando tenemos el sistema elástico, este se somete a las acciones sísmicas de diseño, donde van a desarrollar un cortante basal elástico B que se reduce al cortante basal de fluencia. Ok, vamos haciendo un pequeño ejercicio de aplicación donde podemos determinar la rigidez, la inercia y el periodo natural de la edificación. Ok, observen, si yo tengo un péndulo invertido tal como se mostró anteriormente, ¿sí? Si yo tengo un péndulo invertido tal como se mostró anteriormente, y yo aquí tengo mi masa, tengo una longitud, tengo un peso y tengo una sección, ¿sí? Le pregunto a usted, ¿qué longitud le podemos dar? ¿Qué longitud le podemos dar? Bueno, démosle una longitud de 70 centímetros. ¿Qué peso le podemos dar? 50 kilogramos. Un peso de, bueno, 50 kilogramos. Fuerza, ¿una sección de cuánto? Una sección de 2 centímetros por 2 centímetros. Un modo de elasticidad de kilogramos fuerza centímetro cuadrado y una gravedad que ya sabemos que vale 980,665 centímetros cuadrados sobre perdón, centímetros sobre segundo. ¿Ok? Y entonces me dicen que debo determinar el periodo natural. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ok. Aquí la rigidez, ¿no? Podemos hallar la rigidez del elemento, la inercia del elemento y la masa del elemento. Aquí es igual. La inercia sería igual a rigidez sobre longitud. La inercia sería igual a la rigidez sobre la longitud. No, no. La inercia es igual perdón, el K, la rigidez es igual al área por el módulo de elasticidad dividido para la longitud. ¿Qué cosa? La rigidez es igual al área por el módulo de elasticidad sobre la longitud. No. ¿Alguien más? 12 EI sobre L al cuadrado. 12 y sobre el al cuadrado. ¿Qué L al cosa cuadrado. es? La K. Casi, pero no. La rigidez de un péndulo invertido que es igual. Condiciones básicas. A ver. I entre L. Y entre L, ¿qué más? Bueno, encontraríamos primero la inercia, que es la masa sería por la longitud al cuadrado. No. A ver, la inercia que es igual. La inercia que es igual. Hace por altura A del la cubo. base por la altura del cubo dividido para 12. Ya, perfecto. Y eso que es igual. 1,33. La rigidez aquí es igual. La rigidez sería 12 EI entre L al cubo. No. Casi, pero no. Acá sería igual la rigidez. Y sobre L. Tampoco. La rigidez es igual a 3K, perdón, 3 EI sobre L al cubo. Eso es igual a la rigidez. ¿Ya? Entonces, la rigidez sería 3 por 2 1 2 3 4 5 por 2 por 2 al cubo dividido por 12 dividido para 70 al cubo. Entonces, K es igual a, ¿qué es igual a K? Me sale 24,49.
¿Cuánto? 24.49. 24. 24.49. ¿Seguros? Sí. Eso salió. 24. 24.49. 3 por... ¿Seguros? Sí, sale 24.49. A ver. Ingeniero, no sé si yo estaré mal o bien, pero a mí me sale 1119,4,87. Ya está mal. Usted está mal. Esto sale. ¿Ok? Esa es la rigidez. Ahora, la masa que es igual. Eso sobre la gravedad. Peso sobre la gravedad. Esto sería 50 kilogramos fuerza dividido para 980,665. ¿Cuánto es eso? 0.05. A eso es igual. ¿Ok? Esto es segundo cuadrado sobre centímetros, kilogramos fuerza. Ahora, el periodo que es igual. ¿Qué es igual el periodo? Uno sobre frecuencia era. Sobre frecuencia. 2pi raíz cuadrada de masa por K. Sobre K, perdón. ¿Cuánto es eso? Cero coma veintinueve. 0,29. 29. Esa es la respuesta. ¿Sí, señores? ¿Dudas, consultas? Ninguna. Bueno, continuemos. Entonces, continuemos. Ahora, aquí siguen consideraciones para el prediseño y diseño conceptual. Yo, la verdad, no los voy a aburrir con esto. Simplemente, ustedes, por favor, lean. Sí, lean esto. Esto también, lean, por favor. Estas condiciones, leer.
Esto sí vamos a ver. Regularidad, configuración estructural. Entonces, nosotros tenemos que priorizar, ¿sí? Que diseños arquitectónicos y estructurales deben ir de la mano, ¿sí? Deben procurar que la configuración estructural sea simple y regular para lograr un desempeño o un adecuado desempeño sísmico. Las configuraciones más complejas, entonces, cuando tenemos cambios abruptos de rigidez y resistencia, ¿ok? Como se muestran en la tabla que continúa, ¿sí? Se deben evitar esas condiciones. Ya vamos a ver. Primero enfoquémonos en esto. Aquí tenemos configuraciones en elevación y en planta recomendadas, ¿sí? En altura o en elevación, que la altura entre pisos y la configuración vertical de sistemas aportados sea constante en todos los niveles. Es una de las muy buenas recomendaciones para tener un factor de corrección en elevación igual a 1. ¿Sí? Si todas estas alturas son iguales a h, esto es algo perfecto. ¿Sí? Esto es algo recomendado. Cuando tenemos muros, ¿sí? Traten de que los muros sean constantes en toda su altura, o si tienen una variación que sea de esta forma, ¿sí? La variación del muro que sea en esta forma. Configuraciones en planta. Debemos tratar siempre de que la resultante del centro de masa sea igual al centro de rigidez, ¿sí? Centro de masa es igual al centro de rigidez, centro de masa es igual al centro de rigidez. ¿Por qué? Porque cambia las excentricidades, pues. Porque cambia, Las excentricidades. porque cambian las excentricidades. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Por qué? A ver, nadie. Puede evitar la torsión. Para evitar la torsión también. Muy bien. ¿Algo más? Nadie. Bueno, digamos.
Ok, estas son las recomendadas. Estas son las no recomendadas. ¿Sí? Que tengamos, ok, que tengamos discontinuidad en nuestro eje de columnas. ¿Sí? Que tengamos que la condición de los anchos sean mayores que unas que otras. ¿Sí? Que no tengamos alturas de las alturas de los pisos no sean constantes, que no tengamos piso débil cuando tenemos una discontinuidad en resistencia, como ustedes están observando aquí. Si se dan cuenta que aquí este muro está más débil que los demás, cuando tenemos condiciones de columnas cortas, ¿sí? Cuando se me forman condiciones de columnas cortas, o que tengamos desplazamiento de eje de columnas. Observen que aquí está la proyección de un piso inferior, pero en el piso superior cambia la ubicación. Entonces eso es una discontinuidad. Son condiciones que no se pueden dar, señores. ¿Sí? Para las condiciones de regularidad en planta y en elevación, eh, una estructura se considera regular en planta y elevación cuando no presenta ninguna de las condiciones de irregularidad descritas en la tabla que le mostré, la 12 y viene la 13, ¿sí? Ahora, ¿cómo vemos esto? Con condiciones de irregularidades. Observen, tenemos irregularidad por torsión, tenemos retrocesos en esquinas, discontinuidades en pisos, ¿sí? Y ejes no estructurales o no paralelos. También en condiciones de altura, cuando tenemos lo que se nos forman pisos flexibles, distribución de masas, irregularidades geométricas. Estas son no recomendadas y hay que calcular si tienen factores de corrección. ¿Dónde se utilizan los factores de corrección? Tanto en planta como en elevación. A ver, estos que ya han hecho bastantes cosas de esto. En ¿Dónde el se espectro. los? En el espectro. Recordemos que el cortante es igual a la importancia por la aceleración espectral dividido para la R por el factor de corrección en planta, en elevación y el factor de corrección en planta, ¿verdad? Estos factores, si no tenemos nada de esas cosas, esto es 1, ¿sí? Pero si estos factores son 0,9, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye la demanda? Aumenta. Tiende a aumentar la demanda, ¿sí? Para que se consideren todas y cada una de estas condiciones. Entonces, tener factores de corrección, perdón, tener factores de corrección, tanto en planta como en elevación, afecta, ¿sí? A mi demanda sísmica. Esto me indica que debería tener mayor demanda sísmica. Entonces, lean por favor. Ahora, cuando tenemos diseño basado en fuerzas, leer por favor. También esta condición leer. ¿Sí? Eh, Condición de inercia es las secciones agrietadas. A ver, ¿qué significa esto? Que para estructuras de hormigón armado, yo tengo que agrietar en vigas el 0,50 de su inercia, en columnas el 0,80 y los muros el 0,60. Cuando yo calculo las derivas de mi estructura, ¿sí? Cuando yo calculo las derivas máximas, estas derivas máximas se deben calcular con estas inercias agrietadas. Sí, señores, se deben calcular con inercias agrietadas. Entonces, un ejemplo. Si yo le digo que me calculen cuál es la inercia de esta sección de columna, que es 50 por 60, a ver,
Recuerden que aquí tenemos dos condiciones, una en la dirección X y una en la dirección Y. ¿Sí? A ver, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la inercia? Ahí lo quiero ver. A ver, nadie. 450.000. Para 450.000, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? A ver. Centímetros a la cuarta. De esas inercias, esos valores tienen que multiplicarlo. La inercia agrietada en Y, la inercia agrietada en X deben multiplicarse por el 0,80 para columnas. ¿Sí? Y ahí obtienen su inercia. Y señores, de ahí las obtienen. De esa forma ustedes pueden hacerlo tanto para columnas, vigas y muros. ¿Ok? Deben leer bien, por favor. Lean todo y cada una de estas condiciones. No los voy a aburrir leyendo. ¿Sí? La carga sísmica reactiva, esto es muy importante. La carga sísmica reactiva W es igual a el peso propio del elemento más las cargas muertas sobreimpuestas. ¿Sí, señores? Cuando son estructuras normales, ¿sí? La carga sísmica reactiva es igual a esta condición. Pero cuando son casos especiales que son bodegas y almacenaje, me dice que la carga sísmica reactiva es igual al peso propio más la carga muerta sobreimpuesta más el 25% de la carga viva. ¿Sí, señores? Más el 25% de la carga viva. ¿Sí? Para condiciones de masa, señores. ¿Ok? Por favor, lean. Acá, métodos de análisis para el diseño basado en fuerzas. Por favor, leer. Sí, leer esta condición. Aquí, cuando tenemos ajustes de cortante basal de los resultados, nosotros tenemos que el cortante dinámico X y el cortante dinámico Y debe ser por lo menos el 0,80% que el cortante estático, que el cortante estático obtenido para la elección X o el cortante estático obtenido para la elección Y. ¿Sí? Cuando se trata de estructuras regulares. Cuando se trata de estructuras irregulares está al 0,85%, señores.
¿sí? Miren, cuando dice que debe ser menor que el 80% del cortante basal obtenido por métodos estáticos de estructuras irregulares y el 85% cuando son estructuras irregulares. ¿Ok? Lean esto, por favor. Acá también lean, por favor. Lean. Eh, esto no. Lean, por favor. Esto no. Esto tampoco. Tampoco lean. Ok, tenemos lo que son procedimientos del cálculo del diseño basado en fuerzas. Ok, los pasos a seguir son los que, los que se indican a continuación. Primero, debemos determinar el espectro de diseño, ¿sí?, de aceleraciones, de acuerdo a las características geotécnicas del lugar de emplazamiento. Ustedes ya saben calcular un espectro, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo crear un espectro, ¿sí, señores? Ustedes ya saben cómo crearlo, ¿sí? Luego, cálculo aproximado del periodo fundamental de vibración de la estructura. Si tenemos una estructura de un péndulo invertido, ustedes sí saben cómo calcularlo. Caso contrario, pues tendrán que aplicar el método aproximado que indica la normativa aquí, o caso contrario, tendrán que calcular el periodo ustedes. Tenemos la determinación del cortante basal con los resultados de los pasos de los calculados anteriormente, la distribución de las fuerzas verticales y horizontales, y tenemos la dirección de aplicación de las fuerzas sísmicas, ¿sí? Tenemos que el cortante, ustedes ya saben que es igual a la importancia por aceleración en función de un periodo espectral. ¿Qué significa SATA? ¿Qué significa? ¿Quién me dice qué significa? Nadie. Espectro, ¿no? Aceleración de espectro. No. Aceleración La aceleración, ya es la aceleración del espectro, pero ¿por qué? En función de TA, en un periodo de tiempo. para un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo mi espectro, estas aceleraciones y este periodo, yo tengo este espectro, y si yo obtengo el periodo de mi estructura, digamos que es 0,60 segundos, este periodo aquí, entonces yo lo grafico aquí y llego acá. Este sería mi SA en función de un periodo de TA. ¿Sí? Y ese es el periodo que le corresponde para ingresar aquí. Luego, pues ya los demás valores ustedes ya los conocen, ¿verdad? Ustedes ya conocen los demás valores. Eh, por favor, lean esto. Ok, determinación del periodo de vibración de la estructura. El periodo de vibración aproximado de una estructura para cada dirección principal será estimado a partir de uno de los dos métodos que vamos a ver, donde el valor T obtenido al utilizar estos métodos es una estimación inicial, ¿sí?, razonable del periodo estructural, jóvenes, que permite pues el cálculo de las fuerzas sísmicas a aplicar sobre la estructura y realizar el dimensionamiento. Donde tenemos el método 1, que para estructuras de edificación el valor de T puede determinarse de manera aproximada mediante la expresión que T es igual a CT por H elevado a la alfa, donde CT es el coeficiente que depende del tipo de edificio, acorde a esta tabla, donde tenemos que para pórticos especiales de hormigón armado, cuando tenemos sin muros estructurales ni diagonales registradores, y con muros estructurales o diagonales, tenemos el mismo factor de CT. Cuando son estructuras de acero, sin arrastramientos, este valor, y con arrastramiento, este valor. Pero el valor de alfa cambia, ¿sí? El valor de alfa cambia, sí, en función de cada una de estas condiciones. La otra condición es HO, que es la altura de la edificación, que eso ustedes la pueden conocer alternativamente. ¿Sí? De esta forma ustedes pueden calcular directamente un aproximado del periodo de vibración de la estructura. Alternativamente, pues, pueden calcular para estructuras con muros estructurales, hormigón armado o mampostería, pueden calcular el CT de esta forma. ¿Sí? Pueden calcular el CT de esta forma. Perdón. Vamos haciendo un ejercicio de aplicación. ¿Les parece?
No, mejor mañana lo hacemos. Mejor mañana lo hacemos. Déjame ver. Sigamos. El método 2, que es el periodo fundamental, puede ser calculado utilizando las propiedades estructurales y las características de formación. Este es el método del periodo 2 que ustedes pueden calcular, ¿sí? Por este periodo es el del modelo matemático. Sí, señores, ese periodo es el modelo matemático. Ahora, aquí hay algo muy importante. Me dice, sin embargo, el valor de TA calculado según el método 2 no debe ser mayor en un 30% que el valor TA calculado en el método 1. Tienen que tener muy en cuenta eso, por favor, ¿sí? Por favor, lean esta parte de aquí. Sí, lean esa parte. Ok, tenemos lo que son criterios de definición de R, los factores de reducción de resistencia. Estos dependen pues, de algunas variables, como el tipo de estructura, el tipo de suelo, periodo de vibración considerado, factores de utilidad sobre resistencia y redundancia. Sí, grupos estructurales de R. Tenemos que para sistemas estructurales dúctiles, cuando tenemos sistemas duales, pórticos, sismos resistentes, con vigas colgadas y con muros, miren, tenemos la mayoría que valen 8. ¿Sí? Cuando tenemos sistemas estructurales dúctiles con solo pórticos resistentes al momento, la mayoría de nuestras estructuras están categorizadas aquí con un R8. Cuando tenemos sistemas estructurales de utilidad limitada, sí tenemos diferentes valores de R, que son valores de R muy pequeños, ¿sí? ¿Por qué? Para que nuestro sistema estructural, pues, sea mucho mayor, ¿verdad? Eh, por favor, distribución vertical de las fuerzas laterales. Esta es una condición de cómo podemos hacer la distribución. Por favor, lean esto, ¿sí? Y valores del coeficiente K que depende de la condición del periodo de la estructura. ¿Sí, señores? Bueno, nos quedamos hasta aquí. Por favor, lean lo mayor que puedan, que mañana les voy a tomar una pequeña lección de teoría. Sí, lean todo eso lo que puedan, por favor, que mañana les tomo una lección de teoría. Presten atención a la lista, por favor. Les dejo el resto del tiempo para que vayan leyendo. Mañana hacemos ejercicio y les tomo una pequeña lección de teoría. Les comento que en este parcial no habrá lección. El examen será válido por lección y examen. ¿Sí? Les voy a mandar una tarea, así que pónganse pilas. Aguilar, Pilar presente, ingeniero. Anastasio, Presente, buenas noches. Andino, Presente, ingeniero. Arana, Arteaga, Balbuca, Bastidas, Presente. Cárdenas, Buenas noches, presente. Cedeño, Presente, ingeniero, buenas noches. Chango, Chávez, Presente. Flores, Flores presente, ingeniero. Galarza, Presente. Huiza, Presente. Urmendi, Aramillo, López, Mora, Presente López. eh, Moreira, Peñarrera, Pisa, Romero, Presente, ingeniero. Sánchez, Presente. Solano, Presente. Vargas, Velasco, Presente. Vélez, Villamar. Presente. Tienen falta Arteaga, Balbuca, Chango, Gurumendi,
Jaramillo, Mora, Moreira, Mora, sí, sí, ingeniero. ok, No me nombró. Moreira, Peñarera, Romero, Vargas y Villamar. Ellos tienen falta. Sí me puso la asistencia Mora. Ok, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Por favor, Ingeniero, ¿sí me estudien. escucha? Sí, se le coloca asistencia, señor Mora, ¿verdad? Le coloqué. Nos vemos mañana, pasen bien. Chao.